tal? Bienvenidos a Entredichos, que en esta ocasión tiene por invitado a un secretario de Estado que diría que durante el último semestre ha hecho 3 declaraciones interesantes. Se trata, desde luego, del secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, un hombre con estudios en maestría en Administración Pública que se ha desempeñado, desde luego, en la Secretaría de Turismo, pero antes en varias instituciones de carácter financiero. Enrique, bienvenido. René, gracias por la invitación. Al revés. A partir de enero hasta los primeros días de este mes de junio, has hecho 3 declaraciones por demás interesantes. 1, legalizar el consumo, la producción y la comercialización de la marihuana en destinos turísticos. 2, reconocer la quiebra del Estado de Derecho y la necesidad de modificar el modelo. Y muy recientemente has llamado a los jóvenes a decidir su futuro. ¿Por qué? Bueno, porque yo creo que uno en la vida va aprendiendo a que hay que ser asertivo, hay que decir lo que piensas, hay que decir lo que quieres, hay que decir a lo que aspiras. Y sobre todo también en un sentido de responsabilidad, yo creo que cuando hay problemas relevantes y tú tienes una opinión sobre ellos, hay que decirlo. Hay que decirlo y tú pones sobre la mesa tus reflexiones, el por qué, y ya también que la sociedad tenga elementos para poder incorporar esas reflexiones y llegar a sus propios puntos de vista. Ahora, por lo general, los políticos hacen lo contrario, evitan los temas espinosos y se conducen de manera políticamente correcta. Pues yo creo en otro tipo de política. A mí, por ejemplo, no me llama tanto la atención luego el político que hace cosas de acuerdo a las encuestas. Me gustaría ver más políticos que modificaran las encuestas. O sea, más que el que sigue, mira, como la gente no piensa que esto es correcto, mejor yo no lo voy a decir. Me gustaría ver más una posición donde yo creo que esto es lo correcto y voy a dar las posiciones y los argumentos para que la gente cambie su punto de vista. Por eso yo creo que uno está en la obligación y el derecho de decir las cosas sobre las cuales uno tiene algo que decir. ¿Eso no lastima la ambición, la legítima ambición? No, bueno, yo creo que hay que decir las cosas bien, pero sobre temas como los que hemos platicado, que son temas muy relevantes y sobre los cuales yo pienso, por ejemplo, que en el tema del turismo están teniendo un impacto negativo, pues mal hago en callarme esa parte. O porque también creo que a veces es como si estuviéramos tomando la mitad de una medicina, pero si no tomas el complemento no te va a dar resultados. Es un poco la reflexión. En el tema de la inseguridad, yo he llegado a la conclusión de que tenemos que fortalecer nuestras instituciones, nuestras policías municipales, estatales, las procuradurías locales, una mucho mejor vinculación entre esa parte y el Poder Judicial. Pero no va a ser suficiente, sí necesaria, pero no suficiente esa parte, si no tomamos una nueva posición con respecto a las drogas en el país. Y la tomé con respecto a la marihuana porque es la que he estudiado, en donde hay la mayor conclusión de que no es más dañina que el alcohol y que el tabaco, que no ha servido a la estrategia. Déjame interrumpirte. Quisiera proyectar en la pantalla para el auditorio de Grupo Reforma lo que dijiste en aquel foro. ¿Cómo no, René? Y el tema de la marihuana nada tiene que ver con ciencia, es un tema político y es un tema moral. Cuando los Estados Unidos empezaron a decidir cuáles son las drogas buenas y las malas, y nosotros como país ya no debemos de comprar ese cuentito. Por lo menos en las zonas turísticas del país, que nos haría un enorme daño el perder esos destinos por temas de combate al narcotráfico, yo creo que el hacer legal, no solamente el consumo, la producción y la venta de la marihuana, que no de otras drogas, contribuiría, junto con otras acciones, a destinos más seguros. Ahí está tu dicho. ¿Por qué sería un ensayo solo en destinos turísticos para después expandirlo en la escala nacional? Porque bueno, en realidad dije eso en esa parte de ahí. Al salir que me entrevistaron los medios, yo lo que dije es que yo pensaría que eso es algo que habría que hacer en todo México. Sin embargo, sabiendo que hay estados más conservadores que otros y viendo la experiencia de Estados Unidos, en donde en Estados Unidos a nivel federal sigue prohibido la venta, el tráfico, el consumo, en el caso concreto de la marihuana. Sin embargo, en la Unión Americana ya han ido los estados, cada entidad ha ido tomando una posición diferente, incluso retando al gobierno federal. Recientemente, pues el estado de California, que si fuera un país sería el 5º o el 6º más grande del mundo. Entonces, siguiendo esa analogía, digo yo, bueno, si vamos por un todo, lo más probable es que nos quedemos con nada. ¿Qué tal si cuando menos en los destinos turísticos, que están teniendo un impacto muy negativo de los temas de la droga, qué tal si cuando menos ahí empiezan esa reflexión y podríamos llegar a una regulación distinta? el motor de tu propuesta deriva
de que de las pocas divisas que estamos ingresando, vamos, petróleo ya no es lo que era, remesas no sabemos si es producto del temor a la política migratoria de Donald Trump. La parte, bueno, y las exportaciones titubean con el asunto comercial. De las pocas seguras está las divisas derivadas del turismo. Sí, o sea, yo he ido en estos años de secretario de Turismo, me doy cuenta que es uno de los sectores donde México es más fuerte, más poderoso. 10 millones de mexicanos vivimos de manera directa o indirecta del turismo. 8.8% del PIB, es un sector grandote. En los 2 últimos años, este sector crece por arriba de la economía. Fíjate, nada más Baja California Sur el año pasado creció 12% anual, 6 veces lo que crece el país, con lo que crecía China en sus buenas épocas. Entonces yo digo, ¿y cuál es el reto principal del turismo? La inseguridad. O sea, hemos tenido alertas muy importantes de los Estados Unidos el año pasado y sí están teniendo un impacto negativo. Sí están disminuyendo el flujo de visitantes, sobre todo de los Estados Unidos a nuestro país. Entonces concluyo. Si nosotros solamente nos quedamos con el tema de atender la parte institucional, que sí hay que atenderla porque estamos muy rezagados, pero si nosotros no le damos una visión nueva al tema de las drogas, a mí sí me preocupa que no resolvemos la inseguridad y se nos caiga el turismo. Ya, es muy interesante la propuesta. ¿La has hablado con los candidatos? Mira, yo he dado mi opinión y también he visto que en general la respuesta ha sido lo vamos a estudiar. Lo entiendo porque es un tema ahora polémico. Yo esperaría que los mexicanos, una vez que quitemos la parte electoral, sí lo reflexionemos con profundidad. Y tengo mucho una frase que me llamó la atención en su época de Julio Frenk, exsecretario de Salud. Las políticas públicas tienen que estar basadas en ciencia, no en prejuicios. Y creo que hay suficiente ciencia para acreditar que, cuando menos en el caso de la marihuana, lo más dañino de la marihuana es la prohibición. Ahora, luego de ese pronunciamiento, en marzo tuviste otro, también bastante interesante, donde reconocías la quiebra del Estado de Derecho, particularmente en el ámbito de la seguridad, la Procuración de Justicia, que está colapsando a la impartición de justicia. ¿Cómo ves el momento mexicano? Hago yo esta reflexión. Si nos fijamos cuáles son los temas que hoy en día son de mayor preocupación y tienen a la gente muy molesta, son corrupción, son inseguridad y son impunidad. Todos esos son Estado de Derecho. ¿Y a dónde va mi reflexión, que no pretende ser nada más destructiva, sino más bien de diagnóstico? En el fondo es positiva, porque lo que yo digo es, tenemos muy bien diagnosticados dónde están nuestros problemas. Sabemos que en la parte, digamos, repito, de seguridad, pues estamos rezagados en policías municipales, estatales. Las procuradurías locales también mal, muy desarmaditas, ¿sí? Y luego, con este nuevo sistema penal acusatorio, con el cual yo estoy a favor, también hay que reconocer que hemos puesto ciertos estándares para los cuales no nos hemos capacitado lo suficiente. Yo no digo que hay que echar eso para atrás, lo contrario, hay que trabajar en ello. Entonces digo, estos temas de inseguridad, también de corrupción, la corrupción también tiene que ver con que no tenemos todas las herramientas jurídicas para poder castigar muchas veces a los que infringen la ley. Entonces, ¿por qué va la parte positiva? Y digo yo, así como en los 80s quebró la economía mexicana, cambiamos de modelo y la economía ahí va, así como en los 90s quebró, por decirlo así, nuestro sistema electoral, no se considera un país democrático, cambiamos las instituciones, creamos nuevas instituciones y la democracia ahí va. Lo mismo digo en la parte positiva. Si nos enfocamos los mexicanos en fortalecer el Estado de Derecho, a 10 años de distancia vamos a decir que estamos mucho mejor. Eso me llamó la atención. Estuve naturalmente revisando materiales para poderte tener aquí en el foro. Tú hablas de 10 años. ¿Tú crees que la corrección del Estado de Derecho, el restablecimiento, el fortalecimiento del Estado de Derecho, requiere cuando menos de una acción sostenida de 10 años? Bueno, yo creo que en algunos lugares puede ser anterior. Pongo un ejemplo. En Baja California Sur, a lo cual voy mucho porque también está ahí Los Cabos, un destino muy importante, y La Paz. En el mes de octubre del año pasado hubo 123 homicidios en un mes. Y en cambio, en el mes de junio, en lo que va del mes, ha habido 3, de 123 a 3. ¿Qué ha pasado ahí, entre otras cosas? Tienes un convenio por la seguridad que firmamos Federación, Estados y Municipios, sociedad civil y empresarios. Noto que tienen un nivel de funcionarios de un nivel adecuado, que están todos ya focalizados en atender el tema.
Entonces, no tienen que ser 10. Puede ser que ahorita estamos en una buena época y tuvimos de 126 a 3 y puede que luego suba. Lo que quiero transmitir es que si nos enfocamos y le damos la seriedad del caso, ahí también vamos a ver resultados positivos. Ahora sí hay temas que tienen una gran dimensión, estamos rezagados en cuerpos policíacos, en su calidad, en su evaluación, en sus recursos, pero si nos focalizamos como en otros temas nos focalizamos y lo hemos hecho muy bien, soy positivo de que ahí vamos a salir adelante en esto que hoy en día considero el mayor rezago que tenemos en el país. Los planteamientos de los candidatos, hablo fundamentalmente de los tres principales, ¿te satisfacen? En ese sentido, no veo que estas materias de fondo estén. Corrupción, a veces un juego de acusaciones lamentables, pero no veo verdadero afán de replantearse el modelo político mexicano y de derecho del Estado de Derecho. Bueno, veo yo algunas reflexiones que me llaman la atención. Por ejemplo, hay un reconocimiento de que se tiene que hacer un tema diferente al tema de las armas. Tenemos que buscar cómo detener el flujo de las armas, que sobre todo llegan de los Estados Unidos hacia nuestro país. Ahí hay uno. Hay un reconocimiento de que no tenemos una estructura jurídica suficiente para confiscar los bienes de los delincuentes. Parece que primero hay que probar toda una serie de temas antes de hacernos de ellos. Sí creo que hay reflexiones interesantes. Hay un reconocimiento de que hablamos mucho de fortalecer policías y esto, pero no le hemos puesto el dinero. O sea, sí creo que sí hay un reconocimiento en el tema de seguridad. Y en el de corrupción también reconozco que todos dicen, pues vamos a instrumentar el sistema de anticorrupción que ya se votó en las cámaras. No sé si sea el óptimo, pero por lo menos me parece que el camino correcto es ahora ejecutar y llevar a cabo esos nuevos instrumentos que se han votado y que ya son legales en el país. Creo que sí es uno de los temas que está, digamos, más vigentes, que está más claro. Y yo lo que quiero transmitirle también a través del conducto a los mexicanos es que sí es un tema institucional, no es un tema solamente de voluntad. No salimos de las crisis económicas de los 80 solo con voluntad. Entre las cosas que nos ayudaron fueron que nos abrimos al mundo, firmamos un tratado de libre comercio, nos obligó a ser competitivos, generamos después un banco central autónomo, en fin, cambió el modelo de país y por eso es que hoy en día, aunque la gente crea que no crecemos lo suficiente, pues comparémonos con otros dos países muy importantes de América Latina, Brasil y Argentina. Del 2008 a la fecha, el ingreso por persona del país ha crecido 9.9%. Al mismo tiempo, en países que están menos abiertos al mundo, con tendencias proteccionistas y a veces un poco populistas, en el caso de Argentina, mientras México creció al 9.9, Argentina creció 1.5. Y Brasil, que muchos hemos visto como el gran modelo y que crece mucho, en el mismo periodo 2.2. O sea, nuestro modelo, que podría ser mejor, da muchos mejores resultados que cualquier otro que se está aplicando en América Latina. Déjame ir al tercer y último tema que has sacado en este semestre. El mensaje que dirigiste a los jóvenes. Si me dejas, proyectamos un pasaje y entramos a lo materia. Cómo no, René, gracias. Para que en este nuevo mundo rindan frutos tu esfuerzo personal, requieres un escenario favorable, de un país abierto al mundo, con educación de calidad, seguridad, estabilidad y un espíritu emprendedor, competitivo y productivo. México no puede ser un país cerrado, de espaldas al mundo, inestable, polarizado y dividido. En ese México no podrías prosperar, a pesar de tus enormes esfuerzos. Ahí está el mensaje. ¿A título de qué? A título personal, primero, a título personal como ciudadano, porque como dicen en México SOS, habemos ciudadanos con cargo y sin cargo, pero nunca dejamos de ser ciudadanos. Sí. Lo segundo, por un sentido de responsabilidad. Yo sí estoy preocupado. Estoy muy preocupado de llegar por tener un mal diagnóstico, llegar a malas respuestas. Los problemas de México están identificados. Ya sabemos cuáles son. Son desigualdad, son corrupción y son inseguridad. Pues ataquemos esos, no creemos otros. Con 3 tenemos, ¿para qué vamos por 6? ¿Sí? Y también transmitirles a los jóvenes que primero, desde el punto de vista electoral, entre los 18 y los 35 años de edad, ahí está el 40% del padrón electoral. Que no les vaya a pasar como los jóvenes ingleses, que no salieron a votar y al día siguiente se encontraron con que ya no eran parte de la Unión Europea, el Brexit. Querían a decidir su futuro quienes menos futuro tienen por delante. Y yo lo que les digo a los jóvenes, son ustedes, los jóvenes, los que más futuro tienen por delante, quienes tienen que resolver. Y que no crean que solamente es un tema de voluntad, de ganas y de trabajo. El entorno cuenta mucho. Yo diría que el entorno cuenta cuando menos la mitad. ¿Y qué les transmito? Piensen dónde quieren estar en 5 o 6 años.
piensen en las características del país que debiera de tener para que ustedes sean exitosos, y después en la política no es un buffet, es un menú a la carta. Quizá no es lo más que quisieras, no es el óptimo, pero dentro de esas alternativas, ¿cuál se acerca más al México que deseas para que a ti te vaya bien? Esa es la reflexión. Me sorprende el activismo que traes, positivamente quiero decir. Por lo general los secretarios de Estado evitan comprometerse con lo que está ocurriendo. ¿Por qué? ¿Qué sigue para ti? A ver, yo soy una persona comprometida y soy una persona además, sonará filosófico, pero soy una persona agradecida con la vida. Mi manera de dar mi agradecimiento es, además de mi trabajo dedicado en lo que me toca hacer, es también transmitir mi visión de las cosas. Yo no me quiero quedar con nada callado para que el día de mañana diga, nadie me dijo. Yo sí dije. Y yo sí dije como consecuencia de una reflexión de muchos años de trabajo, también de estudio, y porque también me ha tocado ver un México que con dificultades, pero es un México que ha avanzado. Yo creo en un México abierto al mundo. Creo que lo que le falta a México es abrirse más al mundo y abrir a más partes de México al mundo. En ese video son datos. Sí. Puse como ejemplo como Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, que son estados que han estado abiertos al mundo, aceptaron la manufactura. Las universidades te dan educación y habilidades para ser competitivo, estás conectado al mundo para entrar y sacar bienes y servicios. Ese mundo, ese México, lleva 25 años creciendo al 5% anual. A ese no le pueden decir que tiene un modelo fracasado. Y en cambio el México, lamentablemente, un poco más el del sureste, el que no ha podido, no ha sabido, no lo han dejado o no ha querido integrarse al mundo, ese México no solamente hay estados que en ese periodo no han crecido, algunos tienen hasta crecimiento negativo. No es cierto que en México no hemos tenido un modelo exitoso, no lo hemos podido llevar a todo México. Esa es mi reflexión. Entonces, si hay comos, tenemos 3 problemas, no vayamos por 6. ¿Dónde se ve Enrique de la Madrid? ¿Qué sigue para él? Pues primero trabajando muy duro, viendo primero, yo no doy los resultados de las elecciones por hecho hasta que veamos las elecciones. Después también con una actitud positiva, porque yo no soy una persona que está en contra de, tengo una visión más bien afirmativa en qué creo, pero siempre buscando cómo vamos a lograr que nuestro país prospere y se mejore bien. Y después ya, obviamente cerrando muy bien la administración, dejando al sector turístico muy dinámico, con mucho empuje, y después ya pensaremos dónde nos toca seguir contribuyendo en el país. ¿No lo ves ahora dónde es ese lugar? No, la verdad es que partido? no tengo una propuesta específica y la verdad soy de estas personas, así lo he aprendido en la vida, que dejo que el tiempo me vaya ayudando a tomar posición. O sea, no soy una persona que quiere tomar decisiones precipitadas, por eso cuando ya digo estas cosas es que sí las pensé. ¿Sí? Estas sí las pensé y lo demás ya dejaremos las circunstancias, el momento, cuáles son los siguientes caminos que nos tocará emprender. Pues ojalá compartas aquí ese momento con nosotros. Yo te agradezco la disposición mucho y desde luego le agradezco a los seguidores de Grupo Reforma el estar aquí en Entredichos. Muchas gracias.